Listo, muy bien. Capítulo 8 ya nos dimos cuenta que es largo, son 10 párrafos y el párrafo 8, que es en el que ya nos quedamos, les comentaba que los primeros 4 o 5 párrafos son base fundamental de este capítulo para entender acerca de Cristo el mediador, de su obra mediadora, de la necesidad que Él tuvo para redimir, es decir, sacrificar su propia vida. Cuando Dios en la eternidad determina que va a salvar al hombre, a la humanidad, Él mismo determina el medio y en su justicia Él determina que es un sacrificio perfecto y Él mismo determina el tiempo en el que ha de ofrecerse ese sacrificio a sí mismo. Recordábamos la semana anterior que este sacrificio no fue hecho a Satanás como algunos rockeros lo cantan. Es Dios quien demanda este sacrificio en su justicia. Recuerde que en su justicia, en su ley, Dios dio una sentencia. ¿Sí la recuerdan? ¿Cuál es la sentencia de Dios en su justicia? La paga del pecado es muerte. En ese sentido, Dios determinó que entonces alguien, esto fue en la eternidad, alguien sustituyera a aquellos que iban a ser redimidos. Recuerden que el libro de la vida no se escribe conforme va pasando la historia humana. Según lo que vemos en la Escritura, se escribe en la eternidad. Entonces, se determina, Dios elige a su sumo sacerdote y Dios también determina quién es ese pueblo que va a venir a salvar, el cual nace en toda la historia que hemos estado hasta ahorita conociendo. Muy bien, nos quedamos en el párrafo 8, puntos 1 al 7, nos habla de 7 obras de gracia que Cristo hace por los electos o los elegidos. Y ahí está en el párrafo 8. Vamos a tratar de cerrar este capítulo y empezar el siguiente. Ahora, dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica, eso es muy importante, bueno, ahorita lo vemos, y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Ok, aquí están estas obras de gracia que Cristo hizo en favor de los elegidos. La primera, redención eterna. La segunda, intercesión. La tercera, nos ha unido con Él mismo por medio de su Espíritu. La cuarta, nos ha revelado en la palabra que la salvación. Nos persuade su Espíritu ¿a qué? A creer y a obedecer. Gobierna nuestros corazones, ¿por qué? Por su palabra y por su Espíritu, no por el pastor, ¿sale? Y vence a todos nuestros enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Ahí están las 7 obras de gracia que tiene su pregunta. Ahora, si entramos en detalle en cada una de ellas, la primera, el punto 1, acerca de la redención eterna y acerca de que es aplicada eficazmente y la comunica personalmente. Es decir, esta revelación de cómo es que Dios decide salvar al pecador,
lo cual es un misterio para los gentiles y para incluso los judíos, hasta que les es revelada, hasta que les es aplicada, hasta que les es comunicada por su Espíritu. ¿Sí está bien? No es la capacidad meramente humana o el razonamiento humano el que logra entender esta revelación. Cuando la Escritura habla de revelación, está hablando de una obra de Dios en el corazón de la persona. Si no hay esa revelación, tenemos personas con mucho conocimiento bíblico y está bien, pero no hay revelación. O sea, es Dios. Para las personas que tienen mucho conocimiento, Él es Dios o probablemente exista este Dios, piensan, para ellos. Pero cuando les he revelado, empiezan a decir, es mi Dios, es mi Señor, es mi Cristo, es mi Evangelio, es la palabra del Señor. Hay un cambio incluso en el lenguaje común que usamos. Dios ha revelado. Entonces, el Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 6:37, y bueno, más textos, 6:44, 6:39, empieza a decir el Señor Jesús, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, todos. ¿Cuándo le fueron dados? En la eternidad, ¿sale? Y Él vino a obtener eterna redención. No vino a dar su vida para ver si alguien quería salvarse. No fue así. Bíblicamente no fue así. O sea, no es presentar un dulce a los niños y decir, ¿alguien lo quiere? Sí, y ahorita vamos a ver varios elementos acerca de la salvación. Varios no quieren. Pero en este caso dice, todos los que el Padre me da o me dio, vienen a mí. Para eso he descendido del cielo y yo les resucitaré en el día postrero. Y la voluntad del Padre es que de todos los que Él me ha dado yo no pierda a ninguno, sino que los resucite. ¿Sí está claro? No voy a perder a ninguno, dice, de los que el Padre me ha dado. Entonces es muy importante que tú consideres, ¿soy parte de este llamado? ¿Me ha sido comunicado este evangelio? ¿Lo entiendo? ¿Es parte ahora de mi vida? Dios ha resplandecido la luz de la verdad de su evangelio en mi corazón. Es importante que tú lo reflexiones debido a que muchas veces nos queda en conocimiento y está bien, pero es necesario que te sea revelado. Y es necesario que tú entiendas que cuando predicas hay personas que incluso se van a enojar porque no les ha sido revelado el evangelio. Entonces no es para que tú te enojes, sino que para que seas movido a misericordia y ruegues por ellos. Amén. Ahora, Juan 10:15, Él claramente lo dijo, pongo mi vida por las ovejas y también tengo otras ovejas que no son de este redil, acerca de los judíos, las cuales iré y las voy a traer también. También son mis ovejas, gentiles, ¿ok? Juan 17:9, ya saben quiénes son los gentiles, ¿no? Sí. ¿Quiénes? Ok, todos los que no somos judíos, ¿sale? Juan 17:9 nos habla de la oración sacerdotal, yo ruego por ellos, no por el mundo. Aquí está haciendo una diferencia Jesús. Y está específicamente en ese momento hablando de sus discípulos, sí, pero en representación de la iglesia. Ruego por ellos, no por el mundo. Amén. Ahora, párrafo 8.2. Intercede por nosotros. Recuerde que no hay otro mediador. Él ascendió a los cielos con el mismo cuerpo, está intercediendo por la iglesia a la diestra del Padre. Es parte de su mediación, de su obra mediadora. O sea, Él no ha acabado su obra mediadora. Fue sacrificado, resucitó y sigue intercediendo por la iglesia. ¿Por qué seguirá intercediendo por ti? Porque te ama. ¿Por qué más? Porque no eres perfecto. Porque tenemos esa naturaleza todavía pecaminosa. Usted, hermana.
Porque somos débiles en nuestra carne. Por eso Él tiene en su mediación que seguir intercediendo por nosotros, porque claramente el Señor está diciendo al Padre, mira Padre, perdona a Juan, otra vez pecó. Es parte de, hermanos, recuerde que no podemos caer en el error de pensar que ya el pecado fue quitado por completo, no, intercede por nosotros, Romanos 8:34, resucitó, está vivo, tenemos un abogado, dice Primera de Juan 2:1, para con el Padre, a Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. El tercero, uniéndoles, nos ha unido a sí mismo, Cristo, somos un espíritu, dice la Escritura, cuando estamos unidos a Él, por su espíritu. Sin el espíritu de Cristo, Romanos 8, no somos de Cristo. El espíritu de Cristo da garantía de que somos de Cristo. No solo el conocimiento del evangelio, no solo la profesión de fe, lo cual está bien. Está bien que alguien confiese a Cristo como Señor, está bien, pero la garantía es el Espíritu. El Espíritu que va a hacer en nosotros nos va a dar seguridad que ya no hay condenación, ninguna. Porque van a venir personas, compañeros de la escuela, y te van a decir tú, ay, si yo te vi dado, yo sé quién eres. Y va a venir también Satanás a tu mente. Y te va a decir, ¿a poco ya? Ahora sí muy santo. ¿Y todo lo que hiciste? ¿Quién va a pagar todos esos platos rotos que rompiste? O sea, esas condenaciones son continuas, van a venir, pero el Espíritu me va a recordar que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, porque además no ando conforme a la carne. No vivo conforme a mi naturaleza caída, no vivo en la práctica del pecado, sino que ahora vivimos ¿cómo? Conforme al Espíritu. Y si alguien dice yo vivo conforme al Espíritu, está diciendo vivo conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. Ahora me someto al gobierno de Cristo por su Espíritu. Porque en mi carne, que es débil, no tengo capacidad ni la voluntad suficiente para vivir conforme a la voluntad del Señor. No tengo el impulso santo de guardar sus mandamientos. ¿Quién pone eso en mí? Su Espíritu. Ahí está la batalla en el creyente. Se manifiesta, Gálatas 5, las obras de la carne y se manifiesta el fruto del Espíritu. Ambas cosas. En el no creyente no está el Espíritu, no se manifiesta el fruto del Espíritu, solo las obras de la carne, ¿ok? Entonces, recuerde el Espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres. ¿Qué da testimonio de eso? Su Espíritu. Somos hijos. ¿Quién nos da testimonio de que somos hijos? Su Espíritu. Ok, el punto 4 del párrafo 8 nos revela su palabra, nos revela el evangelio y nos revela el misterio de la salvación. ¿Sale? Su Espíritu. Dios por su Espíritu nos revela la verdad del evangelio. Más allá del conocimiento intelectual, de una lectura simple. Más allá de que alguien diga, Cristo pagó por mis pecados, sino que hay una convicción interna. Cristo pagó por mis pecados. Hay una diferencia. No es lo mismo decirlo que expresarlo de corazón. ¿Ok? En este caso es por su Espíritu, y Jesús cuando estuvo también con sus discípulos hizo lo mismo. Les dijo, ya no les llamaré siervos en Juan 15:15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Todas las cosas. O sea, lo que el Padre quiso que ustedes supieran, yo vine a revelárselos. Y lo mismo el Espíritu nos guiará, dijo Jesús en Juan 14,
el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad del Evangelio, de quién es Cristo. Que Él nos da testimonio de quién es Cristo, nos da testimonio de nuestro pecado, nos da convicción de pecado. Él nos revela el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo por mí? Nos da esa seguridad, lo cual no depende de lo que mis padres dicen y por eso creo también yo. Lo que mi mujer dice y por eso también yo creo, por lo que mi mujer dice. No. Es que el Espíritu me ha revelado a mí el Evangelio. ¿Sí? Él nos comunica la salvación. ¿Qué hizo Cristo para reconciliarnos con Dios? ¿Qué hizo? Murió. 2 Corintios 5 nos habla que nos ha reconciliado, verso 21, con Dios por medio de su sacrificio de sí mismo. Juan 17:6 nos dice que los hombres que les son dados, las mujeres que les son dados a Cristo, son capaces de ¿qué, hermanos? De guardar la palabra. Son capaces de entender, de recibir el Evangelio, porque eso lo da Dios. Ahora, Efesios 1, verso 7, también nos habla que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su gracia, su soberanía, su bondad, el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. No es que nosotros nos ganamos ese privilegio, es que Él tuvo misericordia. ¿Sí? Ok. El siguiente, 1 Corintios 2:12, nos habla también que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pero a nosotros nos ha dado a conocer el Espíritu que proviene de Dios, la capacidad para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La salvación, la vida eterna, la resurrección de los muertos, el perdón de nuestros pecados, la nueva vida en Cristo. Todo eso Dios nos ha concedido. ¿Y quién nos revela? El Espíritu Santo. Por eso hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa capacidad la da Dios. Incluso si tú empiezas a predicar, si no lo estás haciendo con respeto a los demás, empiezas a predicar la palabra, el Evangelio, no te imaginas todo lo que va a venir del Espíritu para la otra persona. ¿Perdón? Ríos de agua viva brotarán de tu interior, porque es lo que el Espíritu hace conforme también a tu esfuerzo y responsabilidad de estar escudriñando las Escrituras, de estar orando, usando los medios de gracia. ¿Amén? ¿Sí? Así que sabemos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te ha concedido vida eterna, hermano? ¿Sí? ¿Mari? ¿Sí? Ok, no es porque tu mamá te trajo, ¿eh? Punto 5, nos persuade a creer y a obedecer. Hermanos, la fe, dice Efesios 2, nos fue dada por Dios, la salvación. Él nos persuade a creer y a obedecer. ¿Cuál es la primera obediencia? Ya lo he dicho, del Evangelio. Creer en Cristo y, ok, ¿hay algo más? Arrepentirnos de nuestros pecados. Es la primera obediencia. ¿Obedecemos cómo? Creyendo en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es lo más básico del Evangelio. Eso proviene de Dios. ¿Sale? Él nos persuade a creer y a obedecer. Primera de Juan 5:20. El Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es? Cristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Esta capacidad de entender esto y de vivirlo viene de Dios. Él nos persuade a creer en su palabra. Siguiente, punto 6. Gobierna nuestros corazones por su palabra y por su espíritu. Hermanos, ok, ya creímos, ya nos arrepentimos, pero ahora ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estás viviendo?
Mencióneme una buena obra de las cuales Dios preparó de antemano para que tú te ocupes en ellas en tu vida nueva. Una. Visitar a los enfermos, oración, predicar el Evangelio. Martita, predicar el Evangelio, congregarnos, leer, estudiar la palabra. Ok. Pregunta, ¿amas a tu prójimo? Porque si dices amo a Dios que no lo ves y no amas a tu prójimo que sí lo ves, y amor implica soportar a tu prójimo en su debilidad carnal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, mis hermanos, porque si alguien dice, Cristo es mi Señor, mi Salvador, pero no reflexiona y dice, ¿qué significa que Cristo sea mi Señor? O sea, es mi Salvador, pero ¿qué significa que es mi Señor? Que gobierna tu vida. Y no áreas de tu vida, sino toda tu vida. ¿Sale? Romanos 8, 9 y el verso 14. Nosotros vivimos según ¿qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y aquí también vemos la Trinidad. Aquí dice el Espíritu de Dios como uno. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿será el mismo? ¿El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo? Sí. Sí. Aquí lo está intercambiando como sinónimo, vamos a decirlo así. Y aquí no añade nada, sino nada más dice el Espíritu. Quise añadir eso. Pero bueno, todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo es ¿de quién? De Cristo. Y ese Espíritu de Cristo nos da el sentir de Cristo. Y ese sentir de Cristo nos mueve a vivir en obediencia al gobierno de Cristo. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. No se engaña usted mismo, pensando que Cristo es su Salvador, pero usted es su Señor. Tú no eres tu Señor. No vives en esta vida si eres nueva criatura para hacer tu santa voluntad, porque ni siquiera es santa. La de Él sí es santa voluntad, la tuya no. La tuya está corrompida. De verdad, Ok, Juan 14. El Consolador, dijo Jesús, estará con nosotros ¿cuándo? ¿En las manifestaciones de la iglesia? Todos los días. Todos los días. Es como si Él estuviera dentro de ti con un enorme libro escribiendo cada cosa que haces y que dices y que piensas y que deseas, todo registrado. Está contigo. Ahora, ¿nada más para eso? No, sino para ayudarte en tus debilidades, para perfeccionarte, para que vivas conforme a la voluntad, al gobierno de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 4, 13, tenemos el mismo espíritu de fe, todos, y dice Pablo, por eso creo, por eso hablo, y por eso predico. O sea, creo, hablo. Estoy hablando lo que Dios me dice que hable. Estoy conforme al gobierno del Señor. No hablo lo que a mí se me antoje, sino lo que Él en su gobierno me indica que debo hablar. Y si yo debo predicar el Evangelio constantemente a los perdidos, estoy bajo su gobierno, la dirección del Espíritu y de su palabra. Y eso significa que Juan 17, 17, estamos siendo santificados por su verdad. Romanos 15, 18, su verdad, su palabra escrita, no la que se le antoje al pastor diferente a la escritura, sino a la palabra escrita. Eso es lo que nos santifica. Romanos 15, 18 y 19. Dice Pablo, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, no soy yo, es Él haciendo a través de mí. Si tú eres capaz de edificar a tu propia familia, a tus hijos, significa que es Él haciendo a través
de ti. Si puedes llevar a tus hijos al evangelio, es Cristo a través de ti. Si el pastor puede predicar la palabra y de pronto alguien dice, tengo que cambiar mi vida, es Cristo a través del pastor. No es el poder del pastor. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie. Tú no puedes renovar la mente. Si tú obligas a tus hijos, órale, a la iglesia, órale. Estás, y a lo mejor ellos pueden pasar años viniendo y cada que les dices, estás haciendo personas religiosas o legalistas, pero no tienen vida espiritual. No aman a Dios, no aman su palabra. Entonces es importante, o a veces el esposo hace eso con la esposa, ¿no? O a veces la esposa con el esposo. De no tengo ganas, me siento mal, mira, hasta no puedo hablar. Ya viste. Y no se quiere levantar, ¿no? Y lo obligas o la obligas. Hermanos, nosotros debemos reflexionar de manera personal. ¿Todo esto ha pasado en mí? Todas estas 7 obras de gracias, yo las he vivido, las estoy viviendo. Estoy bajo el gobierno de Dios, su Espíritu está en mí, he sido redimido y toda la lista que mencionamos. Así que todo lo que hacemos en favor de otros es porque Él actúa en nosotros, con la palabra, con las obras, con potencias, señales, prodigios, si Él lo dispone, con el poder del Espíritu de Dios. No es el poder humano. Y por eso dice Pablo, he predicado y lo he llenado todo del Evangelio, pero es Él haciendo en mí. ¿Está claro? Ok. Así que no se atribuya la gloria de Dios como si fuera suya, como si fuera su logro. No es el logro de Dios, es la obra de Dios. La iglesia siempre ha sido la obra de Dios. Hebreos 12, ¿en quién debemos poner nuestros ojos? En Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, consideremos toda esta reflexión, esta pregunta acerca de estos logros que obtuvo nuestro Señor Jesucristo para los elegidos. Punto 7, también vence a nuestros enemigos. ¿Qué enemigos tenemos? No voltea a ver a su lado. Aquí está, ¿no? ¿Qué enemigos tenemos? El pecado, la naturaleza caída, ¿qué más? Satanás, ok, pereza, la muerte. Sí, pero nuestros enemigos específicos, hay 3 que la Biblia especifica. El mundo, ¿sí? Específicamente. Ahí entran todas las categorías que quieran. El mundo, el maligno, nuestra naturaleza caída. ¿Sale? El Señor nos libró, dice Salmo 110, que Él pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, bajo sus pies. Recuerde Génesis 3:15, fue parte de lo que se anunció desde el principio de la caída. Pisará sobre la cabeza de la serpiente. Y lo mismo con cualquier enemigo que usted quiera mencionar. El postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte, dice Apocalipsis. 1 Corintios 15:25, lo mismo se vuelve a repetir lo que dice Salmo 110, hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Colosenses 2:15, ¿qué hizo Cristo? Despojó principados, gobernantes espirituales, potestades, ¿y qué hizo? Los exhibió. ¿Cómo que públicamente? ¿En qué momento? En la cruz, ¿sí? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ya venció, entonces ¿por qué todavía siguen actuando en contra de la iglesia? Si ya venció Cristo. ¿Lo había pensado? Si Él ya venció a Satanás, ya venció la muerte, ¿por qué sigue muriendo los creyentes?
¿ok? El Señor lo permite con un propósito. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué más? No diga, a ver qué dicen los demás. No ha sido glorificado, todavía no llega a la consumación de su reino. O sea, ya se estableció. Recuerden que cuando Jesús llegó, también Juan el Bautista empezaron a decir, el reino de Dios se ha acercado, pero no ha sido establecido completamente hasta su segunda venida. En ese momento, dice la Escritura, que también en el juicio de las naciones, todos sus enemigos serán arrojados al lago de fuego. Y ya no habrá enemigo, ya no habrá muerte. Eso va a ser glorioso. Y es donde está la glorificación. Ahora, la victoria de Cristo implica nuestra libertad y nuestra esperanza en la vida eterna. Romanos 8:38, tenemos la seguridad de que nada nos puede separar del amor de Cristo, de Dios el Padre, nada. Nada de lo creado, ni siquiera los ángeles, los demonios, nada. De la tierra tampoco, nada. Nada nos va a separar, porque fuimos comprados. Y el precio fue alto, y el precio fue completo. Ya fue pagado, tu redención completamente, ya le perteneces a Él. Ya no hay espíritu que venga y, tú eres mío, Raciel, tú eres mío, y ahí te voy, ¿no? No, ya le perteneces a Él. ¿Amén? Ok, muy bien. Punto 8:9, todos estos logros de Cristo, ¿solo por qué fueron hechos, hermanos? Por su gracia. ¿Sale? Por su gracia. Les decía a los hermanos el jueves en Otumba, no somos diferentes a los que están perdidos. Es porque Dios nos ha redimido en Cristo y por su gracia. Si tú consideras, ¿habrá algo mejor en mí que Dios vio y que dijo, wow, José va a resplandecer en mi reino? ¿Habrá algo así? No. Hermana, no sea tan exagerada, hermana. Hermanos, honestamente, desde que naciste, que Dios proyectara en una pantalla todos tus pecados. No, por favor. O sea, porque a veces nos vemos bonitos, a veces nos vemos mejores que los perdidos. No, no es así, hermanos. Es que Dios tuvo misericordia. Todo esto es por gracia. Y si algunos dicen, no, pero es que yo soy inocente. Ah, bueno, pues es cuestión de que Dios te exponga ante la tentación, que lo permita más bien, porque Él no tienta a nadie. Permita la tentación para que tú caigas. Tal vez tú digas, es que yo no he hecho así cosas feas. Porque a mí me decían el niño bonito de la colonia. Porque me decían los adultos, es que usted es bien bonito, su hijo es bien bonito, o sea, no se porta mal. Pero no sabían toda la cochinada que había en mi cabeza y en mi corazón, que no se había manifestado. Entonces es por gracia, mis hermanos. Por favor, no con esto quiero decirle que usted es una cochinilla que se arrastra en el suelo. O una cucaracha, no. Por favor, tampoco salga de aquí y vaya, ser pastor. Pues, no, o sea, no, usted debe levantar su frente y decir, o sea, Señor, ¿cómo es posible que me hayas amado? ¿Sí te fijaste quién era yo? Y dice el Señor, pues sí. ¿Y si te fijaste lo que iba a hacer después? Sí. Y con todo y eso, o sea, yo voy a estar en tu reino, sí.
Es que yo veo a los demás mejor. Y si están igual que tú. Mis hermanos, es por gracia. ¿Está claro? No eres mejor para que tampoco usted salga ahí y empiece a ver a todos los demás con desdén, con arrogancia, con soberbia. No. Aprenda a ver con humildad. Dígale al Señor, lava mi mirada, mis ojos, mi corazón. Ayúdame a ver con humildad a los demás. Todos somos iguales. No hay diferencia, varón, mujer, esclavo, libre. No hay diferencia. Por favor. Porque hay algunos que, es que yo tengo mi empresa y ¿verdad, Elvia? Y pues estos son inferiores. No, por favor. Si todo lo que has recibido es por gracia. En la vida física y en la vida espiritual es por gracia. No te mereces. Y hermano, la vida que tienes es por gracia. La vida física. Ahora, la vida nueva en Cristo es un super mega regalote de Dios. Es por gracia. Él se propuso en sí mismo, en la dispensación, en el tiempo que Él había determinado que se hiciera todo esto. No fue accidental, no dijo, ¿en qué tiempo lo haré? No, determinó en qué tiempo, ¿sale? Y tu llamado también Él determina en qué tiempo. Algunos dicen, pues si Dios me hubiera llamado así como Jonathan, bien pollito, ¿no? Pues yo hubiera sido un gran hombre de Dios. No, espérate. Dios te llama cuando dijo es el momento. Y llegas en el momento que Él dice ahora. Y tienes un propósito en el cuerpo de Cristo. Pero es que estoy viejito. Tienes un propósito. Todos, Todos tenemos una función. En el cuerpo de Cristo, tu familia te necesita. Con todo lo que Dios te ha dado. Amén. Ok, ¿puede María, o sea, la mamá de Jesús, o cualquier otra persona o santo que la Biblia reconozca como santo, ser considerado como mediador entre Dios y los hombres? Aquí ya solo vamos a comentar todos. ¿Habrá alguien que en algún momento dado tú consideraste que era intercesor ante Dios y que tú le clamabas a Él en el pasado? ¿Cómo quién? La Divina Providencia. La Guadalupana. La muerte. ¿Quién más intercedía por ti? San Judas. No, hermanos, nadie intercedía por ti. Era tu propia imaginación. O sea, te hicieron creer y tú te la creíste que ese santito era milagroso y que intercedía. No, eso no es real. Dios estableció que el único intercesor, ¿quién es? ¿O mediador? Cristo. Y cuando tú ofrecías sacrificios, veladoras y hasta tus hijos a los santos, ¿qué dice 1 Corintios 10? Que se lo ofrecías ¿a quién? A los demonios. Y después, mijo, ¿por qué es así? Pues ¿a quién se lo ofreciste? Robert hasta las fotos las tenía alrededor de la muerte. Vea. Sí. Algunos lo traen tatuada, ¿no? Ok. Pero el punto aquí es que no hay otro. No hay otro que haya mediado o medie entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre. Amén. Dice 1 de Timoteo 2:5. Ahora, Hebreos 4:12, Pedro el apóstol dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro. Él lo Dios el Padre lo estableció. Y es la máxima autoridad en todo lo que existe. Y si Él estableció a Jesús como mediador, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para inventar otros? Como diciéndole, a ver, Dios, mira, yo tengo otro mediador mejor. 10. 3 las razones por las cuales los seres humanos necesitan a Jesús, párrafo 10, y es el último.
A ver, usted, aquí está, Chéquelo. 3 razones. ¿Por qué necesitamos a Jesús como nuestro mediador? ¿Por qué? Ahí hay 3 razones en el párrafo 10. Por nuestra ignorancia en cuanto al Evangelio. Por su oficio sacerdotal. Ok, son 3 oficios básicos que mencionamos al principio, ¿los recuerdan? Sacerdote, rey, profeta. Ahora relacione cada una de esas necesidades con ese oficio de Jesús. ¿Por qué necesito a Jesús como profeta? Por mi ignorancia, ya lo dijeron. La ley de Dios. Para darnos a conocer la ley, el evangelio, su palabra. Necesito a Jesús, revelándome su verdad. En cuanto a su oficio sacerdotal, ¿por qué necesito a Jesús? Intercede. ¿Qué más hacía un sacerdote? Reconciliar. ¿Qué más hacía en el tabernáculo? Sacrificio. Se sacrificó a sí mismo. Santificaba. Ok. ¿Te refieres a la cena del Señor? Ok. Más o menos. Como rey gobierna. Ok, como rey, ¿por qué necesito su oficio como rey? Nos gobierna. ¿Necesitará ser gobernado aquí en la tierra? ¿Necesita ser pastoreado? ¿Sí? Eso es parte de lo que describe el párrafo 10. Ahora, mis hermanos, necesitamos ser humildes y decir, Señor, por favor, yo te necesito cada día. Si alguien llega a considerar, después de 20 años, que está en el Evangelio o que ha nacido de nuevo, que su experiencia es tan grande con el Señor y su estudio es tan extenso en la Escritura y su servicio es tantos años que ahora ya no lo necesito. Hay personas que de pronto llegan a esa errónea convicción y empiezan a buscar fuera de la Biblia experiencias nuevas y nuevos conocimientos, porque ya la Biblia no les es suficiente. Ya se sienten superior. Y entonces ya no me basta que me digan discípulo o pastor. Ahora soy arcángel o soy apóstol, profeta. Es que ya me queda chiquito el nombre de discípulo, oveja. No, yo ya no soy oveja, dicen algunos. Hermanos, todo el tiempo, cada día, y si alguien es un siervo de Dios, un hijo de Dios, conforme va avanzando nuestra comunión con Él, nuestra necesidad de Él aumenta, no disminuye. Es una dependencia. O sea, tú no te puedes parar una semana y decir, soy creyente, y no has orado. O sea, Es que somos siervos inútiles. Usted, hermana. Perdónenme, es broma. América dice que cuando hagas bien todo lo que tengas que hacer, porque sabes que está según las Escrituras, digas de ti mismo, soy un siervo inútil. Solo hice lo que debo hacer. Pero hermano, tiene que ser en dependencia de Él. Hermanos, yo no puedo venir aquí con ustedes y decir, a ver qué pasa. Tengo que orar. Señor, por favor, enséñales tú, porque yo no soy suficiente. Revélales tú, porque si no, se van a cansar de mí y ya van a dejar de venir. Porque entre nosotros, ay, es que ir a ver a Larce. Eso es parte de lo que tú necesitas comprender. O sea, conforme va pasando el tiempo y tú verdaderamente tienes comunión con Dios, tu dependencia de Él aumenta.
no disminuye. Tenemos necesidad de su oficio profético, sacerdotal y de su gobierno. No caigas en el error contrario, ¿eh? Ya sé tanto que solito recito los textos. No, por favor, no. ¿Sale? Ok. Miren, si tú quieres hablar de Dios, tú no le has visto jamás. Necesitas al Hijo que te lo dé a conocer. Y Él te da a conocer facetas de Dios según las Escrituras, conforme a lo que Él disponga. Pero eso está en relación con lo que tú busques. O sea, no es que yo levanto mis manos una vez al mes y le digo, Señor, aquí estoy, mira, voy a servirte. Y Señor dice, ay, ya ni me acordaba de ti, ¿no? No, perdón. Es broma, ¿no? Pero debido a que hay personas que de pronto caen en ese error de, ay, hoy no oro, ay, hoy no estudio, ay, hoy no me congrego. ¿Será así? No, no es así, hermanos. Por favor. Pero enfrentamos a nuestra carne, obviamente. Yo a veces he pensado así de, ay, no me quiero parar, Señor. Eso es verdad. ¿Sale? Enfréntalo. Ok. Recuerde que éramos ignorantes al Evangelio, a Dios, éramos ajenos a Dios, a la vida de Dios. No sabíamos nada, hermanos. Me dice mi mamá, bueno, ya es, no le vayan a decir, ¿eh? Dice, hijo, ¿por qué hiciste eso cuando yo empecé a asistir a una congregación cristiana? ¿Y de qué, mamá? Es que me dijeron que estás yendo con Mario. Ah, la congregación, sí. Yo no te enseñé eso, hijo. Y me sonreí, ¿no? Yo sabía responder muy poco en ese momento, pero me sonreí muy, así la sentí muy tierna y le digo, mamá, tú no me enseñaste nada. Necesitamos el oficio profético de Jesús. Él nos enseña, Él nos revela con su palabra. Ahora, en cuanto a la separación o imperfección en nuestras vidas para reconciliarnos, hermanos, la Escritura dice que estamos separados completamente de Dios, ajenos, muertos, sin vida espiritual, sin capacidad de nosotros mismos para venir a Dios. No tenemos esa capacidad, nacimos separados, destituidos de la gloria de Dios. Éramos extraños, éramos enemigos de Dios, según Colosenses 1:21. El deseo de nuestra carne era común día con día, vivíamos en la práctica del pecado, no teníamos fruto del Espíritu, no teníamos deseos santos del Espíritu, no había nada de eso. Qué importante es que en un momento dado tú entiendas que tu dependencia va en aumento. Éramos esclavos, pero ahora tenemos libertad para acercarnos. Trata de imaginar esto, aunque tu imaginación, te aseguro, no te va a alcanzar. Acercarte al Dios vivo. Tengo libertad ante el Rey de Reyes por medio de Cristo. O sea, su trono de gracia está abierto para mí. Pero Señor, sí me conoces, sí. Eso es parte de lo que necesitas comprender ahora, todo lo que tú eras antes y lo que Él logró por ti. Él es nuestro gran sacerdote en la casa de Dios. Hermano, la casa de Dios no es esto. No diga, ay, qué feo está pintado la casa de Dios. Hermano, o sea, gracias a Dios hay algo de pintura. La casa de Dios es espiritual, el templo de Dios es espiritual y está siendo edificado por Él mismo. O sea, Él está obrando. Tú eres parte de eso. Pero antes tú no tenías la capacidad para en ti mismo decir, voy a ser parte de la casa de Dios. Voy a ser parte del cuerpo de Cristo. Voy a ser parte de los hijos de Dios. No, eso no estaba en ti, no se te dio esa capacidad. Tú estabas ajeno a todo eso. Dios quiso traerte. Tú no puedes moverte por ti mismo de las tinieblas a su luz.
Él te trasladó, como se carga un bebé, al reino de su amado Hijo. Él lo hizo. Por eso la gloria es para Él. Punto 3. Teníamos una total incapacidad para volver a Dios, para rescatarnos a nosotros mismos. No hay buenas obras, hermanos, que Dios considere como parte de la salvación o justificación. No hay ni una. ¿Sale? Él nos convenció de nuestro pecado. Tú no te convenciste a ti mismo de tu pecado. No. Tú te ofreciste a Dios voluntariamente, pero por su poder, el poder de su Espíritu. Dice Salmo 110. Cuando alguien se ofrece a Dios, cuando alguien dice, Señor, rindo mi vida a ti, y lo hace desde su corazón, desde su interior, desde su alma, con todas sus fuerzas, con su mente, es la obra de Dios. No es por sí mismo. Tú no puedes caer en el error. Ay, Dios mío, miren qué cosas pasan en la congregación. No puedes caer en el error de que estás junto a alguien y le ves alabar o le ves decir de pronto, como Javier, amén. Qué payaso. O alguien que esté alabando, Señor, y te rindo mi vida, y hasta a lo mejor está llorando, ¿no? Probablemente. O él está convencido de lo que está diciendo. O ella. Tú no puedes caer en el error de, ay, nada más porque está aquí, si yo ya sé cómo vive. No, puede ser el inicio de algo nuevo en esa persona. Y deberías alegrarte y decir, Señor, sigue obrando, sigue haciendo, cámbiale lo que él o ella no ha podido. Porque hay cosas que tú jamás vas a poder cambiar de ti mismo, excepto que Dios venga y lo haga en ti. Bueno, sí, aplica. Entonces, hermanos, Él te convenció de pecado, tú no pudiste convencerte de pecado a ti mismo, no podías creer en Él excepto por la regeneración del Espíritu y por el testimonio del Espíritu de quién es Cristo, y entonces te ofreciste voluntariamente a Él, pero por la obra de Él. Dice Lucas 1:74, fuimos librados de nuestros enemigos para que sin temor les sirviéramos ¿en qué, hermanos? ¿Y delante de quién? ¿Algunos días cuando te congregas? ¿Quién pone la capacidad en ti para servirle? Él. Si tú estás haciendo bien algo, es la capacidad que Él te ha dado. Hermanos, aún en el hogar, si tú trabajas bien con tus niños, si tú crías bien a tus niños, si tú sirves a tu esposo, a tu esposa, si de pronto ayudas en algo a tus vecinos, no sé, en la escuela, es que Él te dio esa capacidad. No te vanaglories. Dale gracias a Dios. Y si hay algo que no has logrado hacer en tu vida y que tú sabes que no es agradable a Dios, pídele a Dios. Señor, ya me di cuenta que yo no puedo cambiar por mí mismo. Por favor, ayúdame. Me rindo a ti. Esta área de mi vida, tengo años, Señor, ya no quiero. Porque tu dependencia va en aumento. Vas descubriendo que lo necesitas cada vez más. Amén. Ok, estos son textos nada más en cuanto a buscar en qué párrafo están. Juan 1:14 está en el párrafo 2.1. Ya hemos hecho ese ejercicio. Son varios. Y la siguiente pregunta: ¿qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué significa los llamados? ¿Qué es redención? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué es redención? Redención tiene que ver con un pago.
¿Sí? ¿Cuál fue el pago? Sacrificio. O sea, fuiste comprado. Tú y yo éramos esclavos y fuimos comprados y Él nos hizo libres. Redimir significa pagar para hacerte libre. ¿Sale? ¿Qué significa de los llamados? ¿O qué entendemos por eso, conforme a todo lo que hemos estado aprendiendo? Dios te ha llamado. Ok. ¿Recuerdan que hay un llamado general y hay un llamado particular? ¿Quién hace el llamado particular? El Señor. ¿Quién hace el llamado general? El llamado al arrepentimiento, el llamado a la fe en Cristo. ¿Quién lo hace? El predicador. Y los que oyen, muchas veces responden al llamado general. Ah, es el pastor. Ay, no se cansa de decir que nos arrepintamos, como si yo pecara. Ese es el llamado general. Y ese llamado está siendo hecho por todas partes del mundo. ¿Vale? Y no todos vienen, pero en el llamado particular o eficaz lo hace Dios. Y cuando Él llama, llama. Cuando Él llama, llama. Vienes porque vienes. Ok, ahora, ¿me obliga? No, no es que me obligue. Es que Él con su espíritu nos regenera, nos prepara, hace de mi corazón buena tierra y cuando oigo el evangelio, voy a Cristo. El llamamiento eficaz. ¿Sale? Ok, ¿qué es glorificación? Porque todo eso es por Cristo, que ha venido a tu vida, o va a venir. Es un cuerpo sin pecado. Cuando se termina el pecado. Desaparece el pecado de tu vida. También puede ser la consumación de la obra. Ok, la consumación de la obra de Cristo. Desaparece la muerte, ya tu cuerpo ya no va a envejecer. Bueno, a mí no me pasa, pero veo que todos ustedes van envejeciendo. Vida eterna, ¿sí? Hermanos, en la glorificación hay inmortalidad, dice 1 Corintios 15. Ya no hay corrupción. Lo corruptible se transforma en incorruptible. Es ser extraordinario. Imagina las mujeres, ¿no? Que les preocupan sus arrugas. Que les preocupa el maquillaje. Hermanos, vamos a tener un aspecto glorioso. Ya vas a ver bien. ¿Sí? Ya no va a haber varices. Pero sobre todo, no va a haber ¿qué? Impulso. Ya no va a haber impulso por pecar. ¿Sale? Ok, ya lo mencionamos, 1 Corintios 15:52 y Romanos 8:30. Los predestinados, todos los predestinados que son llamados y justificados son glorificados. No se pierde ninguno. ¿Qué es santificación? Apartados para Dios. ¿Dios está santificándote? Ok. ¿Estás creciendo en vivir apartado de las prácticas del mundo que ofenden a Dios? Mire, no todas las cosas ofenden a Dios. No está mal que tú vayas a un restaurante y comas lo más rico que puedas. O sea, no vamos a satanizar todo. No está mal que veas la tele, una serie, pero debes juzgar, porque si está el Espíritu, tú juzgas. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Sí está claro? O sea, estamos viviendo apartados de las prácticas pecaminosas del mundo, consagrados para Dios, como Aarón. Acuérdense que Aarón y sus hijos es figura del pueblo de Dios. ¿Sale? Estamos llamados a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Ahora hay una santificación posicional. ¿Había oído de eso? Cuando pasas de muerte a vida, Dios te llama santo.
Pero tú no eres santo en la práctica. ¿Sigues lidiando con qué? ¿Con qué estás lidiando, Lucy? No, pero algo específico. No. Luis sí puede decirnos. No. No, con algo, con algún pecado. El orgullo, sí. En la santificación posicional es que el Señor te pasó de las tinieblas a su luz admirable, ya eres santo. Pero en la vida práctica todavía sigues. Por eso Ezequiel 30, somos santos en Cristo. Ezequiel 36 dice que el Señor, cuando nos da su espíritu para que guardemos sus mandamientos, más adelantito en los siguientes versos 27, 28, nos dice, y que nos va a seguir limpiando de nuestras inmundicias. Y yo digo, ay Señor, pues ¿cuáles? Si ya me limpiaste, pues es que te vas a volver a ensuciar. Porque aún el pecado mora en nosotros. Vas a tropezar con el pecado. Y ahí está la santificación progresiva. Él va a ocuparse de que tú crezcas en santidad. Y a veces te va a tener que azotar. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, la intercesión. ¿Nos queda claro, sí o no? ¿Qué es la intercesión? Ante Dios por nosotros. Ruega por nosotros, porque no somos perfectos, para que tú seas perfeccionado. ¿Sí? Ahora, reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Es un repaso, ¿eh? Amistarnos, porque estábamos peleados. Bien que sabe la hermana, ¿verdad? Sí, volvernos a acercar a Él cuando Él es el ofendido. Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Sale? En Cristo somos reconciliados. Se acabó. Todo esto es reflexión. Ya hablamos si es importante que Jesucristo entendamos que es Dios o no. Si alguien dice Jesús no es Dios, entonces su sangre no es limpia de pecado. Y si su sangre no es limpia de pecado, no es el sacrificio perfecto y por lo tanto tú estás en tus pecados, en condenación. Tuvo que ser Dios, a fuerzas, no es negociable. Y la Biblia lo dice. Esta la dejamos pendiente porque se nos acabó el tiempo. Pensé que a lo mejor empezábamos el capítulo 9, el libre albedrío. ¿Tienes libertad para hacer lo que se te antoje? ¿Tienes libre albedrío? Sí, ok. Lo vemos la siguiente semana. ¿Sale? Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué bueno eres. Todos los logros que obtuvo nuestro Señor Jesús en favor de los elegidos. Señor, eso es extraordinario. Es algo que nunca hubiésemos logrado por nosotros mismos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu. Te ruego por mis hermanos para que guardes tu palabra en ellos y ellos responsablemente también guarden tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu obra de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén.